A ver, pensemos en la historia por un momento. Hay siglos que los recordamos por sus guerras, ¿cierto? O por los grandes imperios. Pero el siglo XIX, ese es otro cuento. Es tan, pero tan particular que muchas veces se le conoce por el nombre de una sola clase social, la burguesía. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder hoy. O sea, ¿cómo es posible que un solo grupo de personas llegara a tener tanta influencia, tanto poder, como para ponerle su nombre a toda una época? Vamos a desarmar este rompecabezas. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Primero, ¿por qué un siglo lleva su nombre? Después, ¿cómo fue ese ascenso tan revolucionario que tuvieron? Nos meteremos de lleno en su cultura del esfuerzo. Luego veremos que no todos los burgueses eran iguales. Y al final, vamos a conversar sobre el legado que nos dejaron, y que créanme, sigue muy presente. Muy bien, arranquemos por el principio. Y lo primero que salta a la vista, casi como una contradicción, es que a pesar de ser los dueños del siglo, la burguesía era, en realidad, una minoría muy pequeña. Imagínense eso. Estamos hablando de que, como mucho, eran un 15% de la población. ¡Poquísimo! Esto hace que su historia sea todavía más increíble. La pregunta es obvia. ¿Cómo hizo este grupo tan chiquito para darle la vuelta por completo a la sociedad, a la política y a la economía de casi todo el mundo? Bueno, la respuesta está en su ascenso. Y ojo, que no fue algo que pasó de un día para otro. Fue un proceso lento, de siglos, donde su poder económico, que no paraba de crecer, empezó a chocar con un sistema político que los dejaba fuera. Y claro, tarde o temprano iban a exigir su lugar en la mesa. Pero a todo esto, ¿quiénes eran? ¿De dónde sale esta gente? La palabra burgués viene de burgo, que eran las ciudades en la Edad Media. Ahí nacieron como artesanos, como comerciantes, gente que no era ni noble ni campesina. Y con el tiempo pasaron de ser un grupito en la ciudad a ser el verdadero motor de la economía y de las nuevas ideas en Europa. Miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. En la Edad Media son un grupo que empieza a moverse en las ciudades. Damos un salto al siglo XVIII y ya tienen el poder económico, el dinero. Y con el dinero vienen las ideas. Empiezan a hablar de libertad, de derechos, y para el XIX, ¡pum!, el cambio es total. Le quitan el puesto a la vieja aristocracia y se convierten en la clase dominante. ¿Y cuál fue el motor que los impulsó? Pues este sistema, el capitalismo. La idea de que la propiedad es privada y que el capital sirve para generar más riqueza. Este fue, por así decirlo, el sistema operativo de la burguesía, su gran herramienta para construir su mundo y darle rienda suelta a la revolución industrial. Y si hay alguien que entendió el impacto de la burguesía, fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Para ellos la burguesía no fue solo una clase con plata, no. Fue una fuerza que, literalmente, demolió el mundo antiguo. Y esta frase del manifiesto comunista es, potentísima. Lo que están diciendo es que la burguesía barrió con todo lo anterior, rompió esas viejas lealtades feudales y las cambió por una sola cosa, el interés personal, el frío y duro dinero. Básicamente, crearon un mundo nuevo desde cero. Y ojo, que esta idea no venía solo de sus críticos. La gente de la época lo veía clarito. Miren lo que decía el político Charles Duclerc. La burguesía es la nueva aristocracia. ¿Por qué? Porque lo controlaban todo. La plata, las fábricas, los bancos. Y si controlas todo eso, pues también controlas al gobierno. Así de simple. Pero el poder de la burguesía no era solo dinero y política. Quizás su arma más poderosa fue la cultural, porque lograron imponer su visión del mundo, sus valores, como si fueran los únicos correctos, los únicos deseables para toda la sociedad. Y estos eran los pilares de su forma de pensar. Fíjense bien, la idea de que el éxito no viene de tu apellido, sino de tu trabajo. El mérito personal. La familia como el centro de todo. El respeto sagrado a la propiedad privada y una fe casi religiosa en la educación como herramienta para progresar. Con estos valores, no solo vivían su vida, sino que justificaban por qué ellos debían estar en la cima. Y en esa familia tan idealizada, los roles estaban súper definidos. El hombre era el dueño del mundo de afuera, de lo público, los negocios, la política, el jefe. La mujer, en cambio, era la reina del mundo de adentro, de lo privado, la casa, la moral de los hijos, la armonía. Como decían en esa época, él era la cabeza, ella el corazón.
Y el hogar... el hogar era el centro de su universo. Como dijo el historiador Eric Hobsbawm, era un santuario, un lugar para mostrar que te iba bien, lleno de cosas que pesaban, que se notaba que estaban hechas para durar. El piano, por ejemplo, era el símbolo perfecto. Las hijas tenían que aprender a tocarlo para demostrar su cultura y su estatus. Ahora, es clave no cometer un error muy común, pensar que todos los burgueses eran iguales. Para nada, no era un grupo homogéneo. Dentro de esta misma clase social había un mundo de diferencias, con una jerarquía muy, muy marcada. A ver, pongámoslo en perspectiva. ¿Ustedes creen que vivía igual un banquero millonario, que tenía sirvientes y se codeaba con la nobleza, que el dueño de una tiendita de barrio? Claro que no. Aunque los dos eran burgueses, sus vidas eran completamente distintas. Por eso, los historiadores suelen hablar de 3 niveles. Arriba de todo, la alta burguesía. Los banqueros, los dueños de las grandes industrias, gente que vivía en el lujo. En el medio estaba la burguesía media, profesionales como médicos o abogados, que tenían una vida cómoda pero sin pasarse. Y abajo, la pequeña burguesía, los dueños de talleres, de tiendas, que llevaban una vida mucho más modesta, a veces muy parecida a la de los obreros. Pero con todas estas diferencias, había algo que los unía a todos. Eran una clase de ciudad. La ciudad era su hábitat natural. Fueron ellos los que construyeron las grandes capitales europeas que conocemos hoy, como esta Viena que vemos aquí. Ellos llenaron sus calles, sus teatros, sus cafés, y al hacerlo, marcaron el pulso de la vida moderna. Bueno, ya vimos quiénes eran, cómo subieron al poder y cómo vivían. Ahora, juntemos todas las piezas para entender por qué su historia nos importa tanto hoy. ¿Cuál es su legado? Si tuviéramos que resumir su receta para el éxito, serían estos 4 pasos. Primero, acumular un poder económico brutal. Segundo, adoptar una filosofía, el liberalismo, para justificar su derecho a gobernar. Tercero, ser revolucionarios y tirar abajo el viejo sistema. Y el golpe de gracia, el 4º paso, imponer su cultura y hacer que todo el mundo quisiera vivir según sus valores. En pocas palabras, y esta es la idea central de todo, la burguesía no solo se adaptó al mundo, lo que hizo fue mucho más radical. Lo rehizo por completo, a su imagen y semejanza. Y esto nos deja con una pregunta final. Para pensar, pensemos en los valores que hoy en día se aplauden. El esfuerzo personal, la idea del self-made man, el valor del trabajo. ¿Hasta qué punto ese mundo que la burguesía construyó hace 200 años sigue siendo, en el fondo, el mismo mundo en el que vivimos nosotros? Ahí se las dejo.